Un estudiante de secundaria japonés se llevó una gran sorpresa cuando se encontró con una extraña salamandra gigante japonesa durante su trayecto matutino a la escuela. El animal, de aspecto resbaladizo, iba lentamente arrastrando la cola. El estudiante calculó que la salamandra medía más de 1 metro. Nunca había visto nada igual. Los habitantes de Kioto se quedaron también sorprendidos cuando de repente vieron a la misma salamandra caminando por el río una tarde de verano. La gente estaba tan poco preparada para el encuentro que llamaron a la policía. Y mientras que hoy en día algunas personas en Japón, especialmente los jóvenes, parecen no tener ni idea de qué clase de animal tienen delante, hace unos 70 u 80 años se podía encontrar una salamandra entre otros platos en la mesa. ¿Qué ha cambiado? Averigüémoslo. Nunca es tarde para hacer ejercicio. Nunca es tarde para pedirte discretamente que le des a me gusta. Ya está. En primer lugar, tenemos que entender con qué tipo de animal estamos tratando. La salamandra gigante japonesa es uno de los anfibios más grandes del mundo y la tercera salamandra más grande del mundo, con una longitud de hasta 1,5 metros. Las salamandras gigantes japonesas pesan hasta 25 kilos de media. En los últimos 20 o incluso 30 millones de años, el animal apenas ha cambiado. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque la vida que llevan las salamandras gigantes japonesas tampoco ha cambiado. Además, saben adaptarse muy bien. Las salamandras gigantes japonesas son capaces de pasar semanas sin comer e incluso de regenerar la piel y los huesos perdidos. Entre los japoneses existe la leyenda de que las salamandras pueden seguir vivas aunque les cortes por la mitad. Y a este ritmo viven hasta los 80 años. A menos, por supuesto, que sean molestados por los seres humanos. Y la gente les molestaba, y mucho. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, las salamandras se consumían en Japón como una valiosa fuente de proteínas en la sopa de miso y otros platos como los salteados. Hoy en día es ilegal cazar y comer estos animales, pero volveremos sobre leyes y prohibiciones un poco más adelante. A pesar de ellas, se sigue rumoreando que las salamandras gigantes japonesas se venden a veces en secreto en restaurantes de élite de Kioto. No es de extrañar, esa carne se considera un manjar, y las salamandras aún se cazan en algunas partes de Japón y a veces se crían en cautividad. En general, las salamandras gigantes japonesas son presas muy fáciles si las encuentras. Basta con mirar a este animal para darse cuenta de lo lento que es. Si a eso le añadimos su escasa vista, está claro, la salamandra no se escapará del cazador. Dicho esto, recuerdas, ¿verdad? Tiene 25 kilos de peso y hay mucha carne ahí dentro. En definitiva, las salamandras son muy buenas como presas. Pero no es solo la carne. Las salamandras gigantes japonesas también se utilizan en algunas prácticas de medicina tradicional, porque cualquier parte de un animal se puede utilizar, sobre todo si se tiene imaginación. Sigue el pensamiento. Las extremidades anteriores de las salamandras suelen tener 4 dedos, y según la creencia local, si comes una salamandra con 5 dedos, puedes curarte. Sin embargo, no se especifica de qué tipo de enfermedades, tal vez de cualquier enfermedad. Al fin y al cabo, este tipo de mutaciones en los animales no se dan muy a menudo. También hay instrucciones más específicas. En los pueblos de montaña de la prefectura de Nagano, las salamandras gigantes japonesas reciben un tratamiento especial y se utilizan para tratar la enuresis nocturna. También existe la superstición de que las salamandras empapadas en alcohol curan la amigdalitis haciendo una compresa en la garganta. Y estas son solo un par de recetas que hemos conseguido encontrar. Muchos secretos de la medicina tradicional se transmiten de generación en generación sin necesidad de internet. No hace mucho, las salamandras gigantes japonesas pasaron a estar bajo la protección de la ley japonesa. Los animales fueron protegidos en 1951, después de que la población empezara a verse seriamente amenazada por los habitantes de las montañas. Era comprensible. Las salamandras eran una fuente de proteínas accesible y barata. El único problema era que esta fuente única de proteínas empezaba a extinguirse. La prohibición tenía una justificación cultural. Japón declaró al animal monumento natural especial y prohibió su caza. Oficialmente, las salamandras gigantes han desaparecido de la dieta. Y lo que es más, hoy en día no solo no se pueden comer ni matar, sino que ni siquiera se puede tocar a estos animales. Lo digo en serio. La Ordenanza de Monumentos Nacionales Especiales de 1952 establece una multa de 500.000 yenes, es decir, unos $3.700, por el simple hecho de tocar una salamandra gigante japonesa sin la debida licencia. Esto me lleva a la conclusión de que existe algún tipo de licencia para tocar salamandras. Pero en general, que sepamos, nunca se ha multado a nadie por infringir esta norma. Es muy difícil hacerla cumplir y no es posible demostrar que alguien ha tocado una salamandra, ni que fuera a denunciarlo a la policía.
Pero no se trata solo de las prohibiciones. Las salamandras han dejado de comerse porque están prácticamente extinguidas. Esto hace que sea muy difícil cazarlas sin ninguna ley. En 2004, la salamandra gigante japonesa figuraba como una especie en peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Adivina 3 veces quién tiene la culpa de que las salamandras estén en esta situación. Sí, demos las gracias a los humanos por ello. Represar muchos ríos japoneses simplemente destruyó las cuevas rocosas y madrigueras donde estas salamandras ponían sus huevos. Pero si solo hubieran sido las presas, los animales probablemente se las habrían arreglado de alguna manera. Después de todo, llevan sobreviviendo decenas de millones de años. Desgraciadamente, durante todos esos millones de años, las salamandras y el planeta en su conjunto no se han visto afectados por los humanos. Bueno, o no se han visto afectados hasta ese punto. Los sedimentos procedentes de la agricultura, la minería, la deforestación y la construcción de presas dificultan que las salamandras obtengan la cantidad de oxígeno que necesitan. Además, las barreras artificiales construidas para controlar las inundaciones y mejorar el riego de los campos les impiden migrar río arriba hacia sus lugares de cría. Y eso no es todo. A la gente le encanta el orden y trata de llevarlo a la naturaleza cuando la conquista. Por eso también construyen riberas de hormigón para ríos y arroyos que son destructivas para las salamandras gigantes. Tan destructivas de hecho que la cláusula de los bancos de hormigón suele sacarse a colación por separado cuando se habla de las amenazas a las que se enfrentan las salamandras en Japón. Las presas son aún peor. Aunque las presas no son muy altas, no más de 2 metros, siguen impidiendo a las salamandras moverse libremente por ríos y arroyos. Estas criaturas no están hechas para arrastrarse por barreras de hormigón. ¿Has visto sus patas? No es fácil caminar sobre ellas. Y luego llegan las lluvias y arrastran a las pobres salamandras río abajo y no pueden volver a subir, sobre todo si las presas, demasiado verticales y empinadas, se interponen en su camino. En resumen, efectivamente hay muchos problemas incluso sin la participación de los cazadores y los amantes del manjar. Las salamandras gigantes se están extinguiendo en Japón y nadie sabe siquiera cuántas de estas escurridizas y misteriosas criaturas quedan. Pero si damos crédito a las predicciones de los científicos, el tiempo se acaba. Desde 1955, las poblaciones de salamandras suelen haber disminuido entre un 30 y un 50%, pero las pérdidas podrían ser aún mayores, solo que no podemos determinar cuánto. Pero puedes intentar hacer algo para detener la extinción. Por ejemplo, hay ONGs como Sustainable Daisen que construyen rampas para que las salamandras suban por las presas. Allí trabajan voluntarios que construyen sencillas rampas sobre las presas de la cuenca del río Nava. Son 6 kilómetros de ríos alimentados por la nieve fundida y la lluvia, donde el agua siempre es abundante y las temperaturas nunca superan los 25 grados. Es un entorno único y súper cómodo para las salamandras gigantes japonesas, y es en este entorno donde la gente ha construido docenas de presas. Como resultado, los miembros de la organización de protección tienen que pasar días enteros moviendo piedras del río y colocando tablones de madera para construir rampas que conecten el lecho del río con la parte superior de las presas. Es importante hacerlo en un ángulo determinado para que las salamandras gigantes japonesas puedan trepar. No hay que olvidarse de sus frágiles patas. Y si llevas un tiempo viendo nuestro canal, probablemente hayas tenido una ligera sensación de déjà vu. De hecho, crear corredores para la fauna que conecten hábitats separados artificialmente no es nada nuevo, inventado específicamente para las salamandras. Por ejemplo, existen escaleras que permiten a los peces migrar a través de presas, esclusas e incluso carreteras, comunes en todo el mundo. Por no hablar de los famosos puentes de cangrejos de la isla de Navidad. Pero un plato con carne de salamandra, pero sin carne de salamandra, es algo nuevo y lo inventaron unos escolares corrientes. Hicieron un proyecto de investigación sobre la relación entre los humanos y las salamandras. Mientras investigaban, a los escolares les fascinó la idea del sabor de una salamandra gigante. Pero como recordarás, está oficialmente prohibido cazar estos animales. Así que los escolares decidieron crear una receta que, en cierto modo, les permitiera saborear la salamandra pero sin dañar a los animales. Entrevistaron a ancianos que aún podían degustar el plato antes de su prohibición para averiguar cómo era su sabor y textura, y luego lo recrearon todo. La carne artificial de salamandra procedía de pollo, cartílago de pollo, cebolla picada, huevos, fécula de patata y especias. Con todo ello se hicieron hamburguesas del tamaño de una albóndiga, y los lugareños quedaron encantados con el resultado. Los restaurantes incluso han decidido añadir este plato a sus menús. Sí, así de mucho les gusta la carne de salamandra en Japón.
Incluso una falsificación de calidad sirve. En algún momento el deseo de comer salamandras se hizo tan grande que el país decidió importar sus parientes cercanos. Las salamandras gigantes chinas se cuentan entre los anfibios más grandes, viven en China y están en peligro de extinción en estado salvaje debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y la sobrecaza. Estas salamandras se capturan por la misma razón, son un manjar y se utilizan en la medicina tradicional china. Sin embargo, estas salamandras en concreto fueron llevadas a Japón en 1972 para ser consumidas como alimento. Naturalmente, como suele ocurrir, nada salió según lo previsto. Los periódicos de la época detallan cómo un empresario de Okayama llevó 800 salamandras gigantes chinas a Japón para venderlas como alimento. El gobierno japonés se opuso, y con razón. Las salamandras japonesas habían sido reconocidas recientemente como tesoro nacional y se había prohibido matarlas, y era peligroso confiar en personas sin formación para distinguir entre animales chinos y japoneses. El comercio no funcionó bien y los animales fueron liberados en los ríos y arroyos de Japón. Según otra versión, simplemente se escaparon de los lugares donde se criaban las salamandras, pero teniendo en cuenta los problemas del negocio, me creo más la primera historia. Y así, a pesar de que en estado salvaje había salamandras genéticamente diferentes, resultaron ser bastante capaces de cruzarse, y empezaron a hacerlo muy activamente. El resultado, como siempre, fue la pérdida de diversidad genética entre las dos especies y la pérdida de una línea pura de salamandras gigantes japonesas. Además, la salamandra gigante china, más grande y agresiva, ocupa ahora parte del mismo hábitat importante del que depende la salamandra gigante japonesa autóctona, y hay presas y los otros problemas que he mencionado antes. En resumen, no hay suficiente espacio ni recursos para compartir con sus parientes. Pero lo que más preocupa a los científicos, por supuesto, son las implicaciones genéticas. Un estudio realizado entre 2011 y 2013 descubrió que el 95% de las salamandras gigantes capturadas en Japón eran híbridas. Hay que hacer algo, así que la gente trata de separar a las especies. Las salamandras son capturadas, aparentemente por las mismas personas que tienen licencia para tocarlas, y se les hacen pruebas de ADN. Si los científicos encuentran un híbrido, lo colocan en una piscina especial con otros híbridos. Hay piscinas de este tipo en varias comunidades, y aunque no es la mejor idea, sigue siendo más humano y correcto que simplemente matar animales. Sobre todo porque la situación es muy, digamos, ambigua. Por un lado, no se debe permitir que los híbridos se acerquen a las salamandras gigantes japonesas de raza pura, ya que de lo contrario, estas últimas no permanecerán en absoluto. Pero los propios híbridos son valiosos, porque tanto las salamandras japonesas como las chinas son especies vulnerables. En resumen, es complicado. ¿Y recuerdas lo que dije? En la naturaleza, las salamandras gigantes están en peligro de extinción en China. Ahora, el calificativo "en la naturaleza" no es casual aquí. Es ilegal cazar salamandras gigantes chinas y todo eso, pero a los chinos les encanta comerlas. Durante años, los chinos han estado criando una población híbrida para carne. La carne de salamandra se hizo especialmente popular en los años de la posguerra. Y en general, no creo que haga falta explicar por qué. El hambre hace que la gente busque una gran variedad de fuentes de alimento. Pero si ese es el caso, ¿por qué no empezar a criar salamandras gigantes también en Japón? Sobre todo porque allí también hubo hambruna durante la ocupación estadounidense de 1945 a 1952, tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero comparemos las fechas. La prohibición de capturar salamandras en Japón entró en vigor muy pronto, en 1951. El gobierno chino estableció la protección legal de las salamandras en 1989. Resulta que mientras los chinos estaban interesados en la industria y la desarrollaban activamente porque no tenía restricciones, Japón tuvo que buscar otras fuentes de alimento. El momento se perdió. Aunque las salamandras gigantes japonesas no son animales difíciles de criar en cautividad, se aparean y ponen huevos e incluso tienen una tasa de supervivencia cercana al 60%. Pero al parecer a nadie le interesan estas cosas hoy en día. Además, la gente corriente tiene prohibido incluso tomar una salamandra en las manos para montar un negocio, abrir una granja y todo eso. Habrá que cambiar las leyes. En definitiva, no es la tarea más fácil. Y también me encontré con una información interesante de que las salamandras han bajado seriamente de valor en China en los últimos 10 años. Las granjas donde se crían están cerrando una a una. La producción ha bajado y ahora los beneficios son mínimos o incluso inexistentes. El punto de inflexión se produjo en 2013, y durante los años siguientes el precio no hizo más que bajar, bajar y bajar aún más. Si antes medio kilo de salamandras costaba 1000 yuanes, ahora la misma cantidad de carne se puede comprar por 20 yuanes. Al final es una pérdida total.
En general, si incluso en China, donde nadie acostumbra a comer salamandras, el mercado de estas se hunde, no tiene ningún sentido criarlas en Japón. Por último, una buena noticia. Aunque está claro que las salamandras gigantes japonesas no pasan por sus mejores momentos como especie, aún puede haber una oportunidad para ellas, ni en granjas ni como ingrediente de sopas. En 2010, estos animales únicos fueron llevados al Parque Zoológico Nacional Smithsoniano de Washington, D.C., para establecer programas de cría de salamandras fuera de Japón. No ha ocurrido nada parecido en más de 100 años, pero parece una idea factible. Solo podemos desear a las salamandras la mejor de las suertes. Si has llegado hasta aquí, no olvides darnos un like. ¡Hasta luego!